Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Gallegos Ortiz. El tema que vamos a tratar hoy es contextos del salón de clases para el crecimiento cognitivo. Yo le hubiera puesto otro nombre a esta lección porque básicamente de lo que habla es sobre el constructivismo por una parte y después habla sobre cómo una de las herramientas culturales más importantes como es el lenguaje tiene una importancia en el diálogo o en el lenguaje por sí mismo en el desarrollo de aprendizaje en las escuelas. Entonces, bueno, yo le cambiaría el nombre porque pienso que eso es lo importante que podemos rescatar de este tema, ¿no? Entonces vamos a empezar hablando del constructivismo. Y bueno, el constructivismo es una filosofía, es toda una filosofía en realidad que habla sobre cómo podemos llegar a concebir la realidad, ¿no? Si nosotros somos lo que pensamos o en realidad el medio es lo que nos hace tener una interpretación de dónde viene el conocimiento, ¿no? El constructivismo hace hincapié, hay diferentes tipos de constructivismo, pero todos hacen pie y llegan a lo mismo, a estas dos conclusiones, que el aprendiz es activo en su propio proceso de aprendizaje y además que hay una importancia en las interacciones sociales para que esto se dé. Entonces, pues el constructivismo nos dice cómo nosotros vamos haciendo los significados, vamos adquiriéndolos a través de esta interacción y vamos aprendiendo mediante esta actividad social o individual. Hablábamos de tipos de constructivismo, tenemos tres de los que vamos a hablar aquí. El constructivismo exógeno, donde las estructuras mentales reflejan la organización del mundo exterior. Tenemos el endógeno, donde el contexto existe en un nivel abstracto y se desarrolla a través de la actividad cognitiva interna, que es ahorita lo que decíamos, ¿no? Algunos hablan de que esto es similar al idealismo y al naturalismo, que hablan sobre esta concepción de la realidad. Y luego, de hecho, tenemos la síntesis, que es el constructivismo dialéctico, que nos dice que la fuente del conocimiento está en las interacciones entre los aprendices y el medio. De hecho, esta síntesis basada en las ideas filosóficas que decía ahorita, que son el idealismo y el naturalismo, era algo que tenía, de lo que parte el trabajo de Vygotsky, que es el siguiente con el que vamos a empezar. El constructivismo dialéctico de Vygotsky. Vygotsky nos dice que el constructivismo ocurre en un contexto social donde el desarrollo va a ocurrir mediante la interacción que va a tener el ser con, con su entorno, las interacciones sociales, que de estas interacciones sociales él intermisa para usar instrumentos culturales. El más importante, como decíamos al principio, es el lenguaje. ¿Cómo, se adquiere el lenguaje? ¿Cómo las interacciones sociales pues hacen que el ser humano aprenda, ¿no? Que lo internalice? Es uno de los conceptos que aquí viene, de hecho, que maneja Vygotsky, o sea, el proceso por el cual, mediante las interacciones sociales, vamos a hablarlos en orden, hay una zona de desarrollo próximo, algo que puede hacer un niño, por ejemplo, con ayuda, y lo que puede hacer sin ayuda. Hasta dónde tiene recursos el niño en este aprendizaje. Entonces, un proceso de andamiaje instruccional, que es una instrucción donde pues vas gradualmente cubriendo esas brechas de conocimiento. Mediante esto se produce la internalización. El sujeto finalmente, Vygotsky habla de dos fases en las que se nos presentan las cosas, ¿no? Una es donde tienes el apoyo social y una es donde ya lo tienes individual y ahí es donde ya lo tienes internalizado, ¿no? Muy bien, creo que no se me olvida nada en este punto. Eso es Vygotsky, su constructivismo dialéctico hace una síntesis del endógeno y del exógeno. Muy bien, entonces pasando a cognición social, tenemos el modelo de aprendices de pensamiento de Rogoff. Rogoff era, bueno, al menos lo que conozco de Rogoff, hace más énfasis en la cultura y hace más énfasis en lo cualitativo. Por ejemplo, en qué cultura se da. No hay muchos estudios, nosotros sabemos que muchos estudios se basan en estudios americanos, en estudios de Europa, y hay pocos estudios en México. Entonces Rogoff habla mucho sobre el contexto. También habla sobre la calidad de las interacciones, cómo es una interacción o cómo se da una interacción, qué calidad tiene esa interacción y cómo afecta. Entonces Rogoff nos dice,
Estoy buscando lo otro importante. Nosotros somos parte importante en esa interacción. Ahorita hablaba de calidad que tienes que dar una interacción de calidad. Estimula intereses, simplifica las tareas, motiva y dirige al estudiante. Estamos hablando de lo que hace el maestro por el estudiante. Da retroalimentación, controla la frustración, demuestra una forma ideal de cómo actuar. Es tipo modelado, ¿no? Para que me entiendan. Y nos habla del concepto de participación guiada, donde dice que el énfasis es el adulto como guía, a pesar de las interacciones que tiene el niño con sus pares. El adulto tiene un rol muy importante ahí. Y también nos dice que, como ven en la imagen, son pequeños logros, ¿no? El hecho de lograr algo es satisfactorio para el aprendiz, y de hecho nos dice que puede ser informal, ¿no? Y puede ser implícito estos pequeños logros. Un logro informal, tú le puedes enseñar a un niño a ordenar en un restaurante algo que él no había hecho, y pues puede hacerlo por primera vez, y incluso, no se va a dar cuenta que está aprendiendo eso. Eso es lo que nos dice los aprendices del pensamiento de Rogoff, básicamente. Tenemos la cognición social, otra vez, el modelo de práctica reflexiva de Shun, lo investigué, Shun. Nos habla de 3 niveles. Lo vamos a hacer un poquito rápido. Los 3 niveles son conocimiento en la acción, reflexión en la acción y reflexión sobre la reflexión en la acción, que es muy similar al proceso metacognitivo que vimos hablando de otros procesos cognitivos como atención, memoria y todo esto, ¿no? Esto ya ocurre dentro de un contexto social. Partimos, por ejemplo, si hablamos de procesos del conocimiento procedimental, memoria procedimental, lo que es implícito o tácito. Esto es el conocimiento en la acción, lo que solamente se puede demostrar por conducta, ¿no? Lo que conocemos revelado en acciones, como dicen. Entonces, después de esto, el sujeto puede detenerse cuando las situaciones son nuevas, cuando las situaciones son similares, pero no son exactamente iguales. Entonces aquí se detiene a evaluar la situación. Mientras está actuando, no deja de actuar, sigue actuando y está pensando. Esto es reflexión en la acción. Posteriormente, si el individuo hace una reflexión sobre ese momento en el que estuvo pensando y qué resultados tuvo en su acción, eso ya nos habla de un proceso metacognitivo superior, por ejemplo, y aquí nos llama que es reflexión sobre la reflexión en la acción. El modelo de Shun estaba más basado en el aprendizaje de las profesiones, por eso por aquí se ven unos monitos que son ya más como profesionistas. El de Rogoff sí habla más sobre los niños. Bueno, pues es todo lo que vamos a ver por ahorita. Espero hacer una segunda parte donde expliquemos ya cómo esto pues es como background del constructivismo, que recuerden que la herramienta social que el constructivismo dice que es la más importante para pues el aprendizaje es el lenguaje. Por medio del lenguaje vamos a aprender todo, ¿no? Ya sea lectura o escuchado, no sé, no hablado. Es una parte clave en el aprendizaje. ¿Cómo se usa el discurso? Es la segunda parte. Y pues mi computadora no es muy buena, es como que un postdata, entonces si me están escuchando con voz de Alvin y las ardillas, pues ríanse un ratillo de mí, ¿no? Ok, pues es todo.